Muy buenas, viajeros. ¿Y si les dijera que Teyvat no es un mundo lineal, sino un ciclo eterno? Que las tierras, dioses y reinos que conocemos son solo fases de un gran renacimiento cósmico. Hoy exploraremos una teoría que une el estoicismo, la pirogénesis y la palingenesia, con los ciclos mencionados por Cruz de los Narcisos, Hiperbórea, Natlantia, Remuria y Graunaria, para intentar explicar el verdadero destino del universo en Genshin Impact. Pero primero pasemos a un poco del fundamento teórico para poder comprender esta teoría. El término palingenesia proviene del griego, que significa literalmente nuevo nacimiento. Pero en la filosofía estoica no se refiere al renacimiento individual, sino al renacimiento del universo entero. Según esta doctrina, el cosmos se destruye y renace en ciclos perpetuos. Cada ciclo se repite de manera idéntica, porque todo se rige por el Logos, la razón divina que ordena el universo de forma perfecta. La destrucción de cada ciclo se produce mediante la ecpírosis o pirogénesis, una gran conflagración que purifica el cosmos. Este fuego divino es el instrumento del Logos, destruyendo toda materia para dar paso a la palingenesia, el renacimiento del universo tal como fue antes. Al observar el lore de Genshin Impact, nos damos cuenta de que Teyvat no es necesariamente un mundo lineal, sino que nos dejan indicios que es uno que renace con ciclos. Aquí es donde entran los 4 ciclos descritos por Cruz de los Narcisos: Hiperbórea, Natlantia, Remuria y Graunaria, cada uno representando una etapa espiritual y cataclísmica del ciclo eterno de Teyvat. El primero, Hiperbórea. Este proviene del mito en la mitología griega, mencionada por Píndaro, Heródoto y otros, la cual era una tierra situada más allá del viento del norte, donde el sol nunca se ocultaba y los hiperbóreos vivían en paz, longevidad y pureza espiritual. En la tradición esotérica moderna, como la teosofía de Blavatsky, la hiperbórea se considera la primera civilización raíz, de naturaleza casi etérica, anterior incluso a la materia densa y al pecado. Este ciclo lo podemos ver descrito en el artefacto Diadema de la Escarcha. Textualmente hay una parte que dice: en aquellos días la vida era frágil y toda estaba cubierta de un hielo perpetuo. El segundo ciclo, Natlantia, que yo lo hilo con la Atlántida. El origen de la Atlántida, o del mito de la Atlántida, viene con Platón, en los diálogos Timeo y Critías. La Atlántida era una civilización avanzada y poderosa que cae por su propia corrupción. Fue destruida por los dioses y tragada por el mar. En la teosofía es considerada la segunda civilización raíz, con grandes logros tecnológicos y mágicos, pero una decadencia moral que causa su ruina. Esto lo podemos ver representado en la Diadema pírica. Textualmente dice: el hielo eterno comenzaba a derretirse, y las primeras llamas aún eran jóvenes. El tercer ciclo, Remuria, hace referencia a Lemuria. Es un mito que nace como una hipótesis científica del siglo XIX para explicar similitudes biológicas entre Madagascar y la India. Luego, en la teosofía de Blavatsky, se adapta como una civilización aún más antigua que la Atlántida, ubicada entre el Pacífico o el Índico, habitada por seres gigantes, andróginos y profundamente conectados a la naturaleza. Esta es destruida por cataclismos acuáticos y volcánicos, tales como un diluvio purificador. Esa la podemos ver escrita en el artefacto de Diadema torrencial. Textualmente dice: en aquel momento las antiguas llamas se extinguieron con las primeras lluvias. Y el cuarto ciclo, Graunaria. Si bien ese nombre es una reinterpretación moderna, se puede encontrar que está inspirado en términos como Aria, que es el sánscrito para noble, y Hraun, la ave en islandés. En el esoterismo, esta etapa representa la civilización solar, la quinta raza raíz, nacida del fuego y de la voluntad. En versiones esotéricas modernas, se consideran civilizaciones sabios solares que buscan romper con la repetición eterna y avanzar hacia una nueva era. Esta la podemos ver escrita en la Diadema del Trueno. Las aguas estaban secas desde que los rayos partieron los cielos. Ahora, estas 4 diademas no son simplemente objetos dejados al azar, nos dejan unas pistas del ciclo eterno que vive Teyvat. Los podemos vincular directamente con los eventos que hablan del oro. La Hiperbórea, que es la etapa histórica de la edad primordial. En Teyvat, como nos menciona Cruz de Narcisos, cada etapa representa a su vez una base espiritual. La Hiperbórea es llamada pérdida del paraíso, la cual yo interpreto como la llegada de Fanes a Teyvat. Luego, Natlantia, que es el ascenso y la caída de los malvados dragones. En este puede ser tanto la guerra de los soberanos como cuando Ixbalanque derrota al soberano Piro y los dragones se ven forzados a involucionar en una raza, digamos, inferior.
dejando de lado el Flogistro y sus formas originales a convertirse en los saurios del Natlan actual, como se nos explica por Kukulkan en la última misión que tuvimos de nuestro dinosaurio. Ahora Remuria, mencionada por Cruz Narcisos como el pecado y el bautismo, en el cual puede ser la caída de la primera civilización de Fontaine, e inclusive se podría ver como el pecado de Heri al crear vida a partir de los Yánidas. Y finalmente pues tenemos Craunaria, que es llamada como la liberación de los dioses, que yo la interpreto como lo que está ocurriendo actualmente en Teyvat, especialmente con los Fatuis. Porque con los Fatuis es lo que veremos en la siguiente sección del video. Después de conectar los puntos entre el estoicismo, el eterno retorno, el fuego divino de la pirogénesis y las civilizaciones míticas perdidas, podemos plantear una teoría que cambia por completo la forma en la que entendemos el mundo de Teyvat. ¿Y si todo lo que vimos en Genshin Impact ya ocurrió antes? ¿Y si las guerras, los reinos caídos, los dioses no son más que ecos de un ciclo eterno repetido incontables veces? Aquí es donde entran tres elementos claves del juego: el proyecto Estusha, Kukulkan y el Flogistro. Primero, el proyecto Estusha. Estusha en ruso significa frío de invierno. El nombre en sí ya es una pista. No se trata simplemente de congelar el mundo, sino de devolverlo a un estado más puro y primordial, como en la Hiperbórea, el primer gran ciclo de Teyvat. Según los archivos y lo que hemos visto en el juego, este plan está siendo ejecutado por Dottore. Entonces, en este podemos ver que Dottore, por lo que sabemos, él mismo menciona que sabe varias cosas de Teyvat. Por ejemplo, él fue quien le reveló a Nahida que el cielo de Teyvat es falso, lo cual nos puede dar a entender que Dottore muy posiblemente tenga conocimiento de los ciclos aquí ocurridos. Ahora, Kukulkan. En la misión de mundo de la última versión, se nos revela Kukulkan que destruye Teyvat al convertirlo en un cúmulo de Flogisto. Y en el mismo Genshin Impact se menciona que el Flogisto es una forma avanzada del elemento Piro. Piro es fuego, lo cual tenemos que el primer ending del juego, donde Kukulkan y nuestro saurio destruyen Teyvat, es literalmente algo como la epirosis, se quema todo con fuego. Entonces, congelación más destrucción, romper el ciclo. Si unimos ambas líneas, la congelación del proyecto Estusha y la destrucción que ocasionó Kukulkan, obtenemos una imagen aún más ambiciosa. El proyecto Estusha congelaría Teyvat y, al igual que Kukulkan, se quemaría posteriormente para crear una pirogénesis definitiva. Pero, ¿quién quemaría en ese caso Teyvat? No sé si recuerden, en uno de los trailers donde nos presentaron a los Fatuis, a Winter Night's Lazo, se ve a Dottore al final, digámosle como un ending, quemando el Irminsul. Mucha gente consideró que esto fue una vendida de humo, pero puede ser que en realidad todo el tiempo hayamos estado frente a un gran spoiler. Como sabemos, el Irminsul se podría considerar algo así como la base del mundo. Entonces, si este árbol que contiene toda la información de Teyvat es quemado inmediatamente después de que Teyvat sea congelada, podríamos decir que se ocasionó un ciclo completo en literalmente nada de tiempo, lo cual podría finalmente romper esta idea de los ciclos, ya que, bueno, este ciclo perdería su significado porque acabó inmediatamente al comenzar. Algo que podría tirar un poco esta teoría de los ciclos, digamos, exactos, sería la presencia de los descendidos, ya que, como nos menciona Cruz Narciso, los descendidos tienen la capacidad de alterar los cálculos del mundo. Entonces, muy posiblemente, si bien esta teoría pueda llegar a ser cierta con los ciclos, es muy probable que los descendidos, al ser una variante externa, sean lo que ocasionan que los ciclos en Teyvat no sean exactamente iguales. Pero pues creo que más que tirarla, simplemente sería como un cambio pequeño a la interpretación que menciono en todo este video.